Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad Poética, el diálogo sobre arte y cosmos. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente con ustedes, agradeciendo la presencia de nuestro público que se conecta ahora en las redes de la transmisión de este en vivo de Facebook. Y por supuesto, agradecer muchísimo a la Gerencia de Educación, a la Municipalidad Metropolitana de Lima y al programa Lima Lee, que nos permite esta plataforma para poder transmitir todo lo relacionado al encuentro con personajes, con autores, con obras que nos han legado la tradición literaria, artística, espiritual a la humanidad y que es parte de nuestra labor en esa construcción, en esa búsqueda, en ese anhelo de una ciudad poética, precisamente dialogar sobre aquellos seres, aquellas presencias, aquellas obras que nos permitan poco a poco ir alcanzando, desarrollando esa conciencia de una ciudad poética. Y quisiera dar la bienvenida a nuestra estimada audiencia que se encuentra ahora con nosotros y, y bueno, saludar a todas y todos ustedes. Gracias por encontrarse aquí. Empezamos en la anterior transmisión, ustedes la pueden encontrar en el YouTube, en el canal de YouTube Lima Ciudad Poética, ponen ustedes Lima Ciudad Poética, o también en eh, los videos de Facebook, de los programas de aquí de Lima Lee, la semana pasada. Empezamos con este maravilloso autor, este maravilloso poeta, Friedrich, Friedrich Hölderlin, ¿no? Hölderlin, que es un poeta, pues, universal, genial, poeta que nos marca esta presencia también del romanticismo alemán, pero que efectivamente pues entra y sobrepasa, trasciende las dimensiones de esta categoría literaria o etapa literaria para convertirse en un referente poético que hasta el momento, a lo largo de todos estos años, siglos, ya son el año pasado se conmemoraron los 250 años del nacimiento del poeta Friedrich Hölderlin a nivel mundial, ¿no? Nosotros mismos aquí en Lima Lee, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, se organizó, estábamos en plena pandemia, en octubre del 2020, organizamos un homenaje a Friedrich Hölderlin en sus 250 años de nacimiento. Entonces, realmente fue muy conmovedor, muy hermoso. Además, eran los primeros momentos de que las personas podíamos ver y que nos permitía, bueno, entrar en esta sintonía de comunicación. Friedrich Hölderlin, vamos a comentar un poco para que están dando recién en estos momentos algunos aspectos de la obra, de la biografía de nuestro caro poeta en esta transmisión, ¿no? Me gustaría poder comentarles algunos aspectos de su biografía, ¿no? Friedrich Hölderlin, ¿no? Nació en Laufen am Neckar, en Württemberg, estudió teología en la Tübinger Stift junto a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, gran filósofo Hegel, y a Schelling, ¿no? Eran compañeros pues de escuela, ¿no? Imagínense estas tres grandes figuras del pensamiento alemán, ¿no? De la creatividad alemana, nada menos que
Hölderlin, Hegel y Schelling. Entonces, hijo de una familia modesta, estoy leyendo la reseña biográfica de esta hermosa edición, el Hiperión o el Eremita en Grecia, es una edición de la Universidad Católica en sus 90 años, que lo realiza pues, el gran poeta y editor Ricardo Silva Santisteban, y que tiene la traducción, la introducción y las notas de Julio Aramayo Perla. Bueno, entonces Hölderlin es el hijo de una familia modesta y no tiene muchas inclinaciones por la carrera eclesiástica, sin embargo, se empleó como tutor de hijos de familias acomodadas. Ahí es donde conoce al gran amor de su vida, Suzette Gontard, quien sería la famosa Diótima, ¿no? Del Hiperión, verdaderamente, ¿no? Esta novela epistolar, Hiperión, publicada entre 1797 y 1799, culminando el siglo XVIII, ¿no? Entonces es una novela que nos abre las puertas del siglo XIX, ¿no? Una novela que nos abre las puertas del siglo XIX y que nos va a permitir pues una entrada también, por supuesto, a este ya iniciado, casi ya en su primera mitad del siglo XXI, ¿no? Entonces, mire, esta es una novela epistolar que hace el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, y nosotros en pleno siglo XXI, entrados ya culminantes, ya el año 2021, ¿no? Los primeros 21 años del siglo XXI, pues la seguimos aquí leyendo, revisando, vivenciando con total asombro y por supuesto con esa reflexión que nos permite pues las grandes obras del espíritu humano. Que creo yo, bueno, esta es una percepción, una visión personal también, creo yo que las grandes obras del espíritu humano no son sino la intermediación, el espejo, la canalización, producto también del entrenamiento, de la perseverancia y de ese ámbito de misterio que bueno, también es la gracia, el talento, la inspiración, ¿no? Por supuesto, como mencionaba en su momento, porque era Thomas Mann, y también se le atribuye la frase a muchos otros artistas, entre ellos Picasso, se habla de que la inspiración tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Tiene que encontrarte enfocado en ese hacer, ¿no? Pero, pero ese encuentro cuando se da esos instantes de confluencia entre aquello que sobrepasa la dimensión humana y el hacer humano se encuentran, pues surgen también estas maravillosas presencias, estas maravillosas ofrendas, estas maravillosas expresiones que nos permiten verdaderamente reencontrarnos con ¿no? Con las preguntas, con los errores que a la humanidad viene cautivando, que busca también resolver a lo largo de su trayecto, de su camino de vida. Bueno, Hölderlin, como contábamos también la vez pasada, ¿no? Tiene un diagnóstico de hipocondría, una afección mental. Desde el punto de vista de la tradición oriental, podríamos decir que entra en otro estado de conciencia, ¿no? Un estado de conciencia que, bueno, no le permite, por supuesto, relacionarse, quizás también encarnando esas heridas, encarnando posiblemente esas disrupciones
esas distancias profundísimas que marcarían la condición del siglo XIX, la condición del siglo, sobre todo del siglo XX, y por supuesto de nuestro actual tiempo. Y bueno, en 1802 encuentra trabajo como tutor de los hijos del cónsul de Hamburgo, en Burdeos, y allí en uno de sus poemas, Andenken, ¿no? Uno de sus poemas más conocidos celebra su viaje y estancia en la ciudad francesa, ¿no? De Burdeos. A los pocos meses de su partida, Hölderlin regresa a Alemania, mostrando claros síntomas de un desorden pues, mental que se agrava muchísimo cuando el poeta se entera de la muerte de Suzette Gontard, ¿no? En 1807, Hölderlin, perdida ya la razón, es llevado a Tubinga, a la casa de Ernst Zimmer. Ernst Zimmer, que era este hombre que lo acoge, ¿no? Lo acoge y durante 36 años Hölderlin vive en esta casa, ¿no? Y lo acoge Zimmer, un hombre con una sensibilidad muy especial, ¿no? Una generosidad pues tremenda, ¿no? Lo acoge, ¿sí? Lo lleva a vivir ahí, un espacio poco retirado también, ¿no? Los altos, una de esta morada, ¿no? Con una pequeña habitación, lo alto, llamaban como una torre, ¿no? Cerca del Neckar. Y allí pasa Hölderlin sus culminantes 36 años más, ¿no? Donde es visitado, poco a poco la fama de Hölderlin se va expandiendo, se va nutriendo de admiraciones muy profundas, de artistas, pensadores de toda Europa, y lo visitan, lo van y lo visitan, y en algunos momentos, en algunas encuentros, Hölderlin, a pesar de esta afección, esta patología o este otro estado de conciencia, pues puede y manifiesta la expresión de diversos poemas que muchos de ellos, bueno, no se han recopilado, pero también muchos otros sí, y que dan lugar a una edición que son conocidos como los poemas de la locura, ¿no? Los poemas bellísimos, tuvimos la oportunidad de leer la anterior ocasión uno de estos poemas, ¿no? Bueno, entonces, les voy a comentar, la vez pasada había leído unos fragmentos del prólogo que realiza Jesús Unarris, y les mostraba esta otra edición del Hiperión de Hölderlin, que es una edición, bueno, del 78, ¿no? Del 76, perdón. ¿No? Y quería compartirles otras experiencias de este prólogo para que ustedes también se puedan familiarizar con la lectura del gran poeta Friedrich Hölderlin. ¿Cómo nosotros sugerimos, planteamos esta familiarización, este acercamiento, esta aproximación? Pues a partir de la búsqueda por parte de ustedes en Internet, o si están al alcance o en las cercanías de una librería o una biblioteca, que ustedes se puedan, bueno, descargar la obra, la gran mayoría, toda la obra de Hölderlin está, las ediciones están pues liberadas en la Internet, ¿no? La vez pasada yo les mostraba la edición de la poesía completa de Hölderlin
por Ediciones 29, ¿no? En esta edición, precisamente, en la traducción, ¿no? La edición bilingüe, Heller, pues está completa, Ediciones 9, y creo que esta es la, la traducción me parece, eh, no, de la traducción de Federico Gorbea, ¿no? Federico Gorbea. Eh, tienen pues aquí la colección de poesía Río Nuevo, ¿no? Esta edición, esta traducción está en internet completa, ¿no? Y el Hiperión también está en internet, ¿no? Ustedes lo pueden descargar, lo pueden ir revisando, ¿ah? Y de ese modo, por otra parte también está el YouTube, ¿no? Yo les recomiendo. Les quería compartir un fragmento de este prólogo, donde en el programa anterior había compartido, por ejemplo, las reflexiones que hacía Heidegger, gran filósofo alemán, Martin Heidegger, sobre la obra de Hölderlin. Pero ahora voy a compartir, y es parte, por supuesto, de este hermoso prólogo sobre la obra del Hiperión de Hölderlin. Voy a compartir una reflexión que hace Octavio Paz, ¿no? Dice, ¿no? Octavio Paz afirma en Los Hijos del Limo, ¿sí? Octavio Paz afirma en Los Hijos del Limo que el tema de Hiperión, ya cito Los Hijos del Limo de Octavio Paz, el tema de Hiperión es doble. Eh, el amor por Diótima, ¿sí? Y la fundación de una comunidad de seres humanos libres. ¿Sí? Miren, ¿no? Miren, esto es bien interesante, hay que enmarcarse en esta experiencia, ¿no? El tema del Hiperión es doble, es por una parte el amor por Diótima, ¿no? Y por otra parte es la fundación de una comunidad de hombres libres. Ambos actos, dice el poeta premio Nobel, poeta mexicano, Octavio Paz, ambos actos son inseparables. El punto de unión entre el amor a Diótima y el amor a la libertad es la poesía. Fíjense esta agudísima reflexión del gran poeta, del gran maestro Octavio Paz, ¿no? El punto de unión entre el amor a Diótima y el amor a la libertad. ¿Sí? Acá estamos hablando de la experiencia del amor, una experiencia pues del amor en la que sí realmente una experiencia del amor pues, real, ¿no? Que se encuentra con la libertad. No hablamos de ese amor eh, que, que encierra, ese amor que, eh, eh, que más bien no permite eh, expresar las posibilidades del ser, ¿no? O de la comunidad, ¿no? Hablamos de ese amor individual, ¿no? Personal, que, que en el anhelo de la libertad comunitaria, ¿no? El amante, la amante, quien ama, anhela, por supuesto, la libertad de lo amado, ¿no? De sí mismo y de la comunidad. Y ese punto de unión es la poesía. Hiperión, ¿no? ¿No? Hiperión, que es el personaje, ¿no? Este personaje podríamos decir, el alter ego de Hölderlin, ¿no? Hiperión no solo lucha por la libertad de Grecia, ¿sí?
sino por la instauración de una sociedad libre. Esto lo dice Octavio Paz, ¿no? Parece una reflexión maravillosa, ¿no? Hiperión no solo lucha por la libertad de Grecia, ¿no? Sino por la instauración de una sociedad libre. Esa es esa es la, la lucha o la búsqueda, ¿no? Vamos a ponerlo así, la búsqueda, ¿no? Porque, digamos, nuestro paradigma actual se nos habla siempre, eh, estamos sumergidos en el paradigma de luchar, ¿no? Como si la vida fuera un desafío permanente, una constante eh, fuerza contraria a nosotros, con la cual hay que incluso dominar con violencia, ¿no? Y, ¿no? La vida no, no parece así, ¿no? La vida es la forma en cómo nosotros tomamos la realidad, ¿no? Pero la lucha está pues también allí, ¿no? Vamos a decir, esta actividad, esta, esta concentración, este esfuerzo, ¿no? Es, como bien menciona poeta, gran poeta Octavio Paz, ¿no? Dice, eh, la construcción de esta comunidad futura implica asimismo un regreso a la poesía. Miren, por eso nosotros tomamos la dimensión de la obra de Hölderlin para, para en este siglo XXI, en este año 2021, y por supuesto desde el 2019, con el manifiesto de una Lima Ciudad Poética que publiqué en octubre, tomamos precisamente ese anhelo, ¿no? De Friedrich Hölderlin, de cómo nosotros podemos eh, concebir una comunidad eh, enamorada, pero una comunidad libre también. Libre, pero en un sentido profundo, ¿no? Libre probablemente del temor, de eh, de las equivocaciones, ¿no? Del temor de expresar sus, eh, sus recursos creativos, libres quizás de, de las condenaciones que a veces nos damos cuando alguien tiene una visión eh, eh, distinta y porque la debe tener, porque somos seres pues diferentes, ¿no? En esa libertad, ¿no? Esa libertad que también es misteriosa, ¿no? Se ha escrito mucho sobre la libertad, es uno de los temas, como la libertad es como hablar también de otro de los grandes temas, ¿no? De la humanidad, como el amor, la libertad, como el amor, como la justicia, como la felicidad, son los grandes temas, ¿no? Dice, la palabra poética, sigo con el maestro Octavio Paz, la palabra poética es mediación entre lo sagrado y los hombres. Y así es el verdadero fundamento de la comunidad. Esto es muy importante detenernos aquí, porque la palabra poética, y lo que vamos a ver, lo que va a transitar transversalmente toda la experiencia del Hiperión, es precisamente ese ir y venir entre la experiencia sagrada, eh, la experiencia expansiva, la experiencia gozosa en momentos y la experiencia profundamente desgarradora, nostálgica del personaje Hiperión frente a una realidad que por momentos se encuentra, por ejemplo, en la naturaleza o en ciertas acciones heroicas de los seres humanos, encuentra ese reflejo de lo divino.
pero que en muchas otras encuentra precisamente esta ruptura entre la sensibilidad de una comunidad humana que ha olvidado a sus dioses. Y olvidar a sus dioses me refiero que ha olvidado a que el universo no está medido o centrado en nuestra exclusiva y pequeña dimensión humana, ¿no? Sino que el universo es más, estaba saturado, poblado, habitado, animado, sostenido, entretenido, como dice el Tao Te Ching, ¿no? Cuando hace referencia en uno de sus versos, los poemas del Tao Te Ching, dice, hay una fuerza que sostiene, que mantiene y que entretiene todo lo que existe. Pero como no sé su nombre, lo llamo Tao. Es Tao Te Ching, ¿no? Estamos retrocediendo, bueno, 3000 años atrás, ¿no? Entonces, perdón, 1500, ¿no? 2000 más o menos, 2000 años atrás. Entonces, eh, eh, Tao Te Ching, ¿no? También hay esta visión de la poesía como como un puente, como una posibilidad de unirnos con esta dimensión sagrada, ¿no? Dice el poeta, ¿no? Del laberinto de la soledad, el poeta de Octavio Paz, dice, la palabra poética es mediación, esto lo dice refiriéndose al Hiperión de Hölderlin, la palabra poética es mediación entre lo sagrado y los hombres, y así es, ¿no? Así se constituye en la verdadera fundamentación de la comunidad. No puede haber una comunidad basada solamente desde esta perspectiva en lo puramente humano. Lo humano, para ser humano realmente, para alcanzarse, demorarse, expandirse y desarrollarse en toda su humanidad, eh, tiene que erguir la mirada hacia lo que lo sobrepasa, hacia esas dimensiones estelares, hacia esas dimensiones de las estrellas, hacia esas dimensiones del cosmos, hacia esas dimensiones eh, de lo misterioso, de lo divino, encontrado en la grandeza quizás de la infinitud estelar, pero también en la grandeza de la vida más pequeña, de la vida más sencilla. Por supuesto, en ese otro misterio que somos todos y cada uno de nosotros. Esa es la experiencia a la que nos está llamando eh, esta reflexión, ¿no? Dice, poesía e historia, lenguaje y sociedad, la poesía como punto de intersección, ¿no? Si estoy continuando con Octavio Paz con respecto al Hiperión de Hölderlin. La poesía como punto de intersección entre el poder divino y la libertad humana. El poeta como guardián de la palabra que nos preserva del caos. Bien que importante esto, ¿no? El poeta, o sea, el ser humano, poeta, eh, 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 como guardián de la palabra que nos preserva del caos original, ¿no? Todas estas oposiciones anticipan los temas centrales de la poesía moderna.
¿no? O sea, el Hiperión se constituye en una anticipación de la poesía moderna, por eso tiene esta actualidad, Helderlin, ¿no? Tiene esta actualidad, y eh, por eso, 222 años después de la publicación del Hiperión, estamos hablando de este libro. 222 años después de la publicación del Hiperión, estamos hablando de este libro. ¿Mm? Y vamos ahora a abordar, teniendo ya unos minutos todavía para culminar, vamos a abordar algunas de las cartas que también nos conmueve mucho del Hiperión, ¿no? El Hiperión de Hölderlin. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos sin que la luz perturbe el... ahí está. Miren, vamos a abordar aquí. Y Hölderlin se va encontrando a lo largo de su recorrido, ¿no? Miren esta carta, ¿no? Este es en la primera parte de Hiperión, en el libro 1. La vez pasada habíamos leído cómo empieza, ¿no? El libro, el amado suelo de mi patria vuelve a proporcionarme alegría y dolor. Subo ahora todas las mañanas a las alturas del istmo de Corinto, y cual la abeja entre las flores vuela mi alma a menudo, de aquí para allá, entre los mares que refrescan a derecha e izquierda los pies de mis incandescentes montes. Vamos a leer otra carta que es eh, posterior, ¿no? Hiperión a Belarmino, dice, ¿sabes cómo se amaban Platón y su Estela? Así amaba yo, así era amado. Entonces sí que fui un muchacho feliz. Es agradable ver cómo lo semejante se une a lo semejante. Pero cuando un gran hombre eleva hasta sí a los más pequeños, esto tiene algo de divino. Una palabra amistosa procedente del corazón de un hombre valiente. Una sonrisa tras la que se oculta la devoradora grandeza del espíritu. Es poco y es mucho. Es como una fórmula mágica que oculta la vida y la muerte en sus ingenuas sílabas. Es como un agua espiritual que brota de lo profundo del monte y nos comunica la fuerza secreta de la tierra en sus gotas cristalinas. Cómo odio, por el contrario, a todos esos bárbaros que creen ser sabios, porque ya no tienen corazón. A todos esos monstruos groseros que matan y destruyen de mil modos la belleza juvenil con su mezquina e irracional disciplina. Oh, Dios de bondad, son como el búho que quiere expulsar del nido al aguilucho y mostrarle el camino del sol. — — —perdóname, espíritu de mi Adamas, — — —perdóname, espíritu de mi Adamas, — 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 — — —perdón
es un personaje de la novela. Perdóname, espíritu de mi Adama, que te mezclen mis pensamientos con esa gente. Pero esto es lo que ganamos con la experiencia, que no podemos imaginar algo excelente sin pensar al mismo tiempo en su contrario. Ojalá estuvieras presente eternamente en mí, solo tú, con todo lo que se te asemeja. Infortunado semidios, en quien pienso, aquel a quien rodeas con tu calma y tu fuerza, luchador y vencedor, aquel a quien alcanzas con tu amor y sabiduría, que huya o que se iguale a ti, ni lo innoble ni lo débil pueden existir a tu lado. ¿Cuántas veces estuviste junto a mí, a pesar del tiempo que hacía que nos habíamos separado, y me iluminabas con tu luz y tu calor hasta que palpitara de nuevo mi helado corazón, como la fuente congelada cuando la toca el rayo celeste? En esos momentos hubiera querido volar con mi arrobamiento hasta las estrellas para evitar, para evitar que lo que me rodeaba lo envileciera. Yo había crecido como una cepa sin tutor, y mis sarmientos silvestres se extendían por el suelo sin dirección precisa. Tú sabes cuántos nobles impulsos se pierden en nosotros porque no los empleamos. Yo andaba errante como un alma en pena, aferrándome a todo, siendo aferrado por todo, pero siempre solo por un momento, y mis fuerzas inútiles se agotaban en vano. Sentía que en todas partes me faltaba algo, y sin embargo no lograba encontrar mi meta. Así fue como él me encontró. Y esta parte hermosísima que nos está contando Helderlin, narrador aquí, Hiperión, ¿no? Está contando Helderlin, pero personaje Hiperión. Esta parte hermosísima, como un canto de reconocimiento, de gratitud a Damas, que fue como maestro para Hiperión, ¿no? Luego nos vamos a ir enterando un poco qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Y, y bueno, los va describiendo, hay como una idealización, ¿no? Dice, ¿no? Como, ¿sabes cómo se llamaban Platón y su Estela? Así amaba yo, así era amado, ¿no? Entonces, eh, nos vamos encontrando con este relato, pero este es el tono, ¿no? Este es el tono poético, este es el tono del encuentro, ¿eh? Eh, y vamos a buscar vamos a buscar otro momento. Luego tiene unos diálogos, luego más adelante vamos a encontrarnos con unos diálogos que el personaje Hiperión relata, ¿no? Está relatando en una de sus cartas a Belarmino, ¿no? Es eh, interlocutor, ¿no? Que está, bueno, recibiendo estas cartas y va contando, ¿no? Cómo se encuentra, por ejemplo, con otro personaje que se llama
a la banda. Y, y a la banda es como, bueno, como un personaje que está pues también encarnando esta visión hasta revolucionaria, ¿no? Eh, y en estos diálogos se van encontrando eh, visiones, y yo imagino también que de alguna manera Hölderlin, autor, ¿no? Rememora a través de estos diálogos algunas de estas conversaciones que habrá tenido también con con grandes pensadores y intelectuales, amigos, ¿no? De su entorno, ¿no? Pienso que esta conversación la pudo haber tenido pues con Schelling, con Hegel o con Suzette, ¿no? Con Suzette, esta diótima amada, ¿no? Era una mujer pues muy, con reflexiones pues muy profundas y con eh, una especial sensibilidad y conocimiento, por supuesto, también de los clásicos, ¿no? Entonces, les voy a leer un fragmento, más allá, por ejemplo, donde Hiperión cuenta lo siguiente, una estancia, un momento con este otro personaje con el que se conecta, que es Alabanda, ¿no? Y un poco como para ir culminando esta transmisión, ¿no? No podemos leer pues todo el Hiperión. Aquí la intención de esta transmisión es que a través de la escucha de algunos fragmentos de esta hermosísima novela, eh, estén ustedes, querido público, estimulados para leerlo, para leerlo. Y por supuesto para crear también sus propias transmisiones sobre lo que les han sentido y lo que les ha suscitado en la reflexión estas páginas. Y empieza este fragmento así. Dice Hiperión, hay un día que sigue estando siempre presente en mí. Habíamos ido juntos al campo, Hiperión y Alabán. Estábamos sentados confidencialmente a la sombra del siempre verde laurel y leíamos juntos aquel pasaje de Platón en que habla de manera tan maravillosamente sublime del envejecimiento y del rejuvenecer. De vez en cuando, cuando nuestros ojos descansaban en el paisaje mudo y sin hojas, donde el cielo, más hermoso que nunca, jugaba con las nubes y con el brillo del sol en torno a los árboles dormidos del otoño, hablábamos un rato sobre la Grecia actual, ambos con el corazón sangrante, pues ese suelo profanado era también la patria de Alabanda. Alabanda estaba realmente más agitado que de costumbre. Y aquí lo cita, ¿no? Un diálogo directo. Cuando contemplo a un niño, exclamó Alabanda, pienso lo ignominioso y corruptor del yugo que ha de llevar y que vivirá en la indigencia, como nosotros, que buscará hombres de verdad como nosotros, que preguntará como nosotros por lo bello y lo verdadero, que acabará por pasar sin dar fruto porque estará solo como nosotros, que, oh, sacad a vuestros hijos de la cuna, tiradlos al río al menos para sustraerlos a vuestra venganza. Si hablaba alabando, profundamente exaltado, ciertamente alabanda, le dije, seguro que las cosas acabarán cambiando. El personaje de Hiperión lo quiere calmar, ¿no? Y Alabanda lo mira y le dice, ¿y cómo?
¿Y cómo, no? Entonces imaginemos esta escena, ¿no? Un hombre que está transido de esta ideal, ¿no? De cambio y ve, ¿no? Una realidad que lo afecta, ¿no? Muchísimo, lo conmueve y dice, ¿y cómo? Respondió Labán. Los héroes han perdido su fama y los sabios sus discípulos. Los grandes hechos, cuando no son asumidos por un pueblo noble, no son más que un golpe violento en una frente sorda. Y las más altas palabras, cuando no resuenan en corazones igualmente elevados, son como una hoja muerta cuyo rumor se hunde en el barro. ¿Qué quieres hacer? Esta reflexión, ¿no? Muy importante, ¿no? Dice, los héroes han perdido su fama, los sabios sus discípulos. Los grandes hechos, cuando no son asumidos por un pueblo noble, no son más que un golpe violento en una frente sorda. Y las más altas palabras, cuando no resuenan en corazones igualmente elevados, son como una hoja muerta cuyo rumor se hunde en el barro. Es una crítica poderosa, ¿no? Una crítica también de una crítica que evoca estas condiciones trascendentales, ¿no? de la experiencia humana. E Hiperión le responde, quiero empuñar la pala y arrojar la inmundicia a un foso, le dice Hiperión. Un pueblo en el que el espíritu y la grandeza no engendran ya ni espíritu ni grandeza, no tiene ya nada en común con otros que todavía son hombres, no tiene ya ningún derecho y es una vacía bufonada, una superstición. Pretender honrar todavía a tales cadáveres faltos de voluntad como si hubiera en ellos un corazón romano. Fuera con ello. No puedo, no puede quedarse donde está el árbol seco y podrido, porque roba luz y aire a la vida joven que madura para un mundo nuevo, ¿no? O sea, a la banda es más abstracto, ¿no? En su pensamiento, él habla del espíritu, el pueblo, eh, las más altas palabras, cuando no resuenan en corazones igualmente elevados, son como una hoja muerta, ¿no? Bueno, se ciñe a la imagen, ¿no? Pero Hiperión entra en esta imagen, ¿no? Eh, no puede quedarse donde está el árbol seco y podrido, porque roba luz y aire a la vida joven que madura para un mundo nuevo, ¿no? Entonces hay ahí eh, consonancias. Luego, más adelante, dice en la voz de alabanda, oh luz sagrada, que sin descanso actúas en tu inmenso reino, que marchas allá arriba sobre nuestras cabezas y cuya alma se me comunica a mí también en los rayos que bebo, que tu dicha sea la mía. De tus hechos se alimentan los hijos del sol, viven de la victoria, con el propio espíritu se alientan mutuamente y su fuerza es su alegría. ¿Eh? Esto es como una oración, ¿no? Oh luz sagrada, que sin descanso actúas en tu inmenso reino, que marchas allá arriba sobre nuestras cabezas y cuya alma se me comunica a mí también en los rayos que bebo,
que tu dicha sea la mía. Es una expresión verdaderamente hermosísima. Y vamos a culminar con esta expresión, que es como una oración, como ese anhelo que engloba, que sintetiza, que culmina la esencia, el decir, el sentir, el ser y el sentir de este hiperión. En esta segunda parte de nuestra transmisión, vamos a culminar aquí y vamos a invitarlos a la siguiente transmisión, nos puedan encontrar allí y poder contemplar la tercera parte culminante de nuestra lectura del Hiperión o el Eremita en Grecia. Muchísimas gracias. Hasta entonces.